los datos y efectos básicos de la reacción anafiláctica es la vasodilatación. Vamos a tener una vasodilatación. De ahí que uno de los tratamientos claves para la reacción anafiláctica es el uso de la adrenalina, ya que la adrenalina es un vasoconstrictor, contrae los vasos y revierte el efecto de la reacción anafiláctica. ¿Ya? Bueno, hay que mantener la vía aérea permeable y la clave del tratamiento de la reacción anafiláctica es la adrenalina. Esta adrenalina, el libro dice que se utiliza por vía subcutánea, sin embargo, actualmente la vía de utilización es la vía intramuscular. En situaciones de emergencia, la vía que se utiliza es la vía intramuscular. ¿Ya? Incluso, actualmente existen la misma adrenalina, viene en recipientes fáciles de utilizar, donde el propio paciente se puede poner. Entonces, prácticamente vienen parecidos a los bolígrafos, donde nosotros apretamos un botón y prácticamente salta la aguja y se infiltra. Incluso está descrito que se aplique encima de la ropa. ¿Ya? El mismo paciente que ve que está haciendo una reacción anafiláctica, agarra el medicamento y se pone en la cara externa del uso, en situaciones de emergencia. ¿Ya? Entonces está descrito el uso de la adrenalina. Sin embargo, lo más recomendable son las medidas preventivas, ¿no? Una de las medidas es comunicar si uno es alérgico. Cada uno tiene que conocer su organismo y de esa forma poder saber si uno es muy sensible o alérgico a ciertas sustancias o alérgico a ciertos alimentos, que también ocurre, ¿verdad? Bueno, si vamos a irnos de excursión al monte, al campo y demás, no está de más llevarnos una adrenalina o un antialérgico, por si acaso podría picarnos un insecto y demás, ¿no? Evitar estar descalzo en lugares donde hay bastantes hierbas y demás. Evitar perfumes, colores brillantes, dulces, en lugares tropicales más que todo. Aquí no hay mucho lío, ¿no? Pero en lugares en el monte, en el trópico, donde hay muchos insectos y demás, ahí es donde más conflicto hay. Hay ciertos colores, ciertos perfumes que atraen insectos y podrían producirnos pues una reacción anafiláctica. ¿Ya? Bueno, y también vamos a ver la mordedura de serpientes. Este es un cuadro que se lo ha catalogado como urgencia médica. Quiere decir de que la serpiente te muerde, pero no te va a matar ese rato. La muerte, si es que la serpiente es venenosa, se podría producir horas o días después de la muerte. Eso en la mayor parte de las especies. Pero aquí cabe recalcar un detalle. Las serpientes, existen serpientes que son del monte, dentro del monte. Y existen serpientes que salen hacia donde viven las personas, ¿no? Entonces, las serpientes del monte, pues tienen otras características, otros detalles. Incluso hay serpientes que te podrían causar la muerte ese rato. Han debido ver la película de Anaconda, ¿verdad? Donde prácticamente la serpiente te asfixia y luego prácticamente te deglute, ¿verdad? Entonces, casos extremos. La mayor parte de las serpientes que agreden a las personas son serpientes que salen donde viven las personas o están cerca de la vivienda de las personas. Son esas serpientes las que vamos a hablar ahora. No vamos a hablar de las serpientes monte adentro, porque hay un montón de especies, características y demás de serpientes, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estas serpientes que están relacionadas con la gente, con su domicilio. Y de estas serpientes se ha visto que la más venenosa es la especie ponzoñosa. Esta es la especie que es más venenosa. Entonces, las dividimos generalmente en venenosas y no venenosas. O si quieren, ponzoñosa y no ponzoñosa.
¿ya? Para decir si es venenosa o no es venenosa. Ahora, casi nosotros no vamos a ser muy expertos en todas las serpientes, ¿no? A no ser que hagamos una subespecialidad en la parte de intoxicaciones y demás. Sin embargo, lo que se ha ideado es ciertos detalles y ciertas características en el paciente, en la serpiente, que nos pueda hacer sospechar si una serpiente es venenosa o no es venenosa. Estas características no son al 100% y, como indicamos, nos permiten hacer sospecha, pero no nos confirma el diagnóstico, ¿ya? Eso tiene que quedar bien claro. Bueno, entonces, por ejemplo, la mordedura de la serpiente. El lugar donde te ha mordido la serpiente, por ejemplo acá, vemos que la serpiente le ha mordido, aquí está la huella de la mordedura. Si la huella de la mordedura tiene esta característica, es decir, dos orificios grandes seguidos de orificios pequeños, esta característica es de la serpiente venenosa, ¿ya? En cambio, esta otra característica, donde existe doble hilera de orificios pequeños, pues es más característico de la serpiente no venenosa. ¿De acuerdo? Esto nos permite sospechar. O sea, no es de que yo veo esta huella y digo, no, es venenosa, hay que darle suero polivalente, antídoto polivalente, que es el que se da en las mordeduras. De ninguna forma. Nos permite sospechar. Tenemos que ver otras características más en el paciente: el tamaño de la región eritematosa, la presencia de ampollas, dolor, adenopatías, y en base a eso recién hacemos el tratamiento. Esto nos permite sospechar, ¿ya? Generalmente en los hospitales, o sea, una persona es mordida por la serpiente, la persona reacciona y lo que hace es le mata a la serpiente. Eso quiere decir que la persona viene al hospital con la serpiente más, ¿ya? Cosa de que podamos observar a la serpiente y ver estas características. Lógicamente no al 100%, ¿no? Pero sí se da en algunos casos. La cabeza de la serpiente o la forma de la cabeza es otra característica. Tenemos esta forma que es triangular, la base ancha que termina en punta. Esta característica es más de la serpiente venenosa. En cambio, la serpiente no venenosa es más ovoidea. Es más ovoidea. Otra característica son los ojos, las pupilas en los ojos, ¿sí? Doctor, pero si una persona está en una granja y es mordido por una serpiente venenosa, pero esta granja no es cierto de la ciudad, ¿qué debemos hacer? El tratamiento es el mismo. Por eso les digo, vamos a evaluar el envenenamiento del paciente. Estos detalles son para ver características y sospechar simplemente. Ahora, sería el mismo caso que decir, viene el paciente solo, no ha traído la serpiente. Y le decimos, ¿cómo era la serpiente? Y no sabe nada de la serpiente, ni lo ha visto. Ah, pues, en teoría, decimos de que mientras no se compruebe lo contrario, una serpiente podría ser venenosa. La vamos a catalogar como venenosa. Pero eso no nos permite hacer el tratamiento. Vamos a ver que tenemos una escala de envenenamiento para nosotros hacer el tratamiento, ¿ya? Pero ya tenemos que ver si sospechamos que es venenosa o si no es venenosa. Bueno, las pupilas, miren, la pupila que es rasgada, vertical, como de los felinos, más se observa en la serpiente venenosa. En cambio, las pupilas esféricas son más característicos de la serpiente no venenosa. El cuerpo y la cola. En la cola tenemos un montón de variedades, ¿no? El cuerpo, se ha visto de que las serpientes, bueno, tendríamos que tocar a la serpiente. Y si tocamos una superficie más áspera, más rugosa, por la presencia de escamas, pues más está relacionado con una serpiente venenosa.
Si tocamos una superficie más lisa, más relacionado con una especie no venenosa. ¿Ya? El tamaño no modifica. Así como hay serpientes grandes venenosas, hay serpientes pequeñas venenosas. El color tampoco modifica. Es más, las serpientes cambian prácticamente todo su cuero, si vale el término, cambiando de color, camuflándose con la naturaleza, donde están ubicadas, de acuerdo al tiempo de estación, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces, son detalles que tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de las serpientes? El veneno de la serpiente son de dos tipos. Un veneno que se llama hematotóxico y otro veneno que se llama neurotóxico. Y son dos tipos de venenos. Un veneno se lo llama hematotóxico. Hematotóxico porque es tóxico a la sangre. Este veneno hematotóxico lo que hace es ingresa al cuerpo y lo que hace es destruye todo el sistema de coagulación. Plaquetas, fibrina, fibrinógeno, factores de color, destruye todo. De tal forma que la sangre del paciente ya no puede coagular. Y eso hace que el paciente empiece a desangrarse. Y el paciente se desangra sin tener solución de continuidad. Es decir, se desangra por los ojos, por la nariz, por las encías. Orina sangre el paciente. Y la causa de muerte va a ser la hemorragia. ¿Ya? Ese es el veneno hematotóxico. Ahora, existe otro veneno que es neurotóxico. Como su nombre indica, es tóxico al sistema nervioso. Este veneno ataca directamente al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Podría producir directamente una depresión del sistema nervioso. El paciente entrar directamente en coma por alteración del sistema nervioso. El paciente podría hacer un paro respiratorio, un colapso vascular. Recuerden que el centro cardiorrespiratorio se encuentra a nivel del bulbo en el sistema nervioso. Pues prácticamente altera el sistema nervioso y el paciente podría tener un montón de alteraciones. Incluso podría darse el caso de que el paciente alucine, de que el paciente empiece a tener alucinaciones, desconozca a las personas, ¿verdad? Parcialmente enloquezca en algunos casos. Algunas serpientes tienen veneno netamente hematotóxico. Otras serpientes tienen veneno netamente neurotóxico. Y algunas serpientes también tienen veneno mixto. Tienen los dos tipos de veneno. Entonces, de ahí la importancia de ver y controlar en el paciente estos aspectos. Ahora, una vez que la serpiente te muerde, te introduce el veneno. Te introduce dentro de la piel el veneno. Ese veneno va a entrar al sistema vascular y se va a diseminar a todo el cuerpo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo que te ha mordido y te ha metido el veneno, pues va a haber una cierta contaminación con la saliva de la serpiente. Entonces, la serpiente, al morderte, pues la saliva de la serpiente se va a poner en contacto con la piel del paciente. La saliva se ha visto de que tiene un efecto citotóxico. En la saliva de la serpiente hay unas sustancias citotóxicas, tóxicas para las células, que prácticamente las van eliminando, las van matando algunas células, ¿verdad? Ese es el efecto de la saliva. O sea, no tiene nada que ver con el veneno. El veneno ya le ha metido al paciente, pero en la saliva tiene un efecto citotóxico. Este efecto se ha visto más en las serpientes que tienen veneno hematotóxico. Entonces, prácticamente este efecto citotóxico hace que en el lugar de la mordedura, este lugar se hinche, se inflame, empiece a tornarse eritematoso, rojo, congestivo, empiecen a aparecer ampollas, equimosis, se vuelva azul verdoso prácticamente.
en el lugar de la mordedura. ¿Ya? Pudiendo tener todas estas lesiones en el lugar de la mordedura por el efecto citotóxico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente entonces? Si le ha mordido la serpiente, pues ahora tenemos que evaluar si el paciente tiene algún dato de envenenamiento. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar una escala. Esta es la clasificación del envenenamiento, donde se clasifica al paciente en 4 grados, donde también existe un grado 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Esta escala está en el libro y se la llama la escala de Pages, o la clasificación de Pages, ¿no? Esta clasificación lo que hace es ver el riesgo de envenenamiento que un paciente tiene. Y esto es lo que tenemos que evaluar. Vamos a evaluar si el paciente tiene estos datos para iniciar el tratamiento. Existe un tratamiento que prácticamente se llama antídoto polivalente para contrarrestar el veneno de la serpiente. ¿Ya? Tenemos 4 grados. Por ejemplo, el grado 0. Pongámosle el grado 0, ¿no? Entonces, el paciente ha sido mordido por una serpiente. ¿Ya? Ahora vamos a ver estos detalles. Primeramente, dolor. Si al paciente le duele. El dolor es mínimo. Siempre duele. El dolor va a ser poco. No es tan fuerte el dolor. ¿Ya? Pues vamos al grado 0. Vamos a ver edema y eritema. En el lugar de la mordedura voy a ver si se ha formado una área roja, un edema, congestión. Si se ha formado, voy a medir cuánto mide. En este caso, mide menos de 2 centímetros. ¿Ya? Y voy a ver síntomas generales en el paciente. Si tiene algún síntoma general, malestar, somnolencia, desmayo, visión borrosa y demás cosas, ¿no? Entonces, en este caso, no hay síntomas generales. Entonces, hablamos de un grado 0. ¿Ya? Ahora, lógicamente, hay que seguir evaluando, porque el veneno prácticamente va invadiendo todo el organismo y las lesiones recién podrían hacerse evidentes, ¿no? En cuanto vemos al paciente, está en grado 0. Decimos está en grado 0. Pero vamos a volver a evaluarle posteriormente, ¿no? No nos quedamos simplemente con el grado 0. ¿Ya? Por ejemplo, el grado 2. En este caso, el envenenamiento ha sido moderado. ¿Ya? ¿Por qué decimos moderado? El dolor ahora es intenso. En la mayoría es intenso, solamente en el 0 es mínimo, ¿no? El paciente prácticamente se queja de bastante dolor en el lugar de la mordedura. El dolor es sumamente fuerte, típico del grado 2. ¿Ya? Voy a medir el edema y el eritema. ¿Cuánto? En lugar de la mordedura se va a volver rojo, equimótico, ampollas. Voy a medir cuánto mide toda esta área que está alterada. Para decir grado 2, tiene que medir de 15 a 30 centímetros. ¿Ya? De 15 a 30 centímetros. Bueno, y voy a ver síntomas generales. Y en la parte general voy a ver que hay síntomas generales leves, molestias y demás, pero también existen ganglios, adenopatías, ganglios linfáticos. ¿Ya? ¿Qué son los ganglios? Estos pertenecen al sistema linfático de los linfocitos. Todo el organismo está lleno del sistema linfático y se ocupan prácticamente de la defensa, de retener los procesos infecciosos. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, hay veces que tenemos un absceso dentario. Se ha formado una secreción purulenta en el diente. Entonces, es un proceso infeccioso, ¿verdad? Este proceso infeccioso podría invadir todo el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando el proceso infeccioso, cuando las bacterias y demás están queriendo invadir todo el organismo, estas van por el sistema linfático y el ganglio es el que le detiene. No deja que avance, detiene la infección a ese nivel. ¿Ya? Y lógicamente el ganglio se va a inflamar, va a crecer en volumen. Entonces, cuando una persona tiene una infección en el diente, vamos a ver que existe un nódulo en la región submaxilar, un nódulo que duele,
¿verdad? Ese es un ganglio linfático. Es el que ha detenido la infección para que no vaya más allá. ¿Ya? Entonces, si la mordedura de serpiente le ha mordido en el antebrazo acá, entonces vamos a tocar un ganglio en la región axilar, un nódulo, como un tumor en la región axilar, que eso sería un ganglio, para decir que es grado 2. ¿Ya? ¿De qué nos va a servir estos grados? Para nosotros hacer el tratamiento. Y el tratamiento se hace con el antídoto polivalente, así se lo llama, antídoto polivalente. El antídoto polivalente es un antídoto que se ha creado para la mayor parte de especies de serpientes venenosas. O sea, no existe para cada serpiente un antídoto. No, se crea para la mayor parte de especies venenosas de las regiones. Generalmente está fabricado por regiones, ¿ya? Sabemos qué especies hay venenosas en una región y contra todas esas especies se fabrica el antídoto polivalente. Sirve contra todas esas especies, a eso me refiero, ¿ya? Se llama antídoto polivalente. Sin embargo, este antídoto se crea en parte con algunos compuestos de la misma serpiente y algunos compuestos hay veces del mismo veneno de la serpiente. Entonces, hay riesgo de que el paciente haga una reacción alérgica al antídoto. De ahí de que vitamina no es. Hay veces que le pones el antídoto y el paciente podría llegar a hacer una reacción anafiláctica al antídoto y más bien se muere por la reacción anafiláctica y no por el veneno. De ahí de que hay que tener mucho cuidado en el uso del antídoto polivalente. ¿Ya? Bueno, de ahí de que lo usamos en relación a los grados. Si es grado 0, no requiere tratamiento. Si es grado 1, requiere 10 ml, que es un frasco de estos. Si es grado 2, requiere de 3 a 4 frascos. Si es grado 3 o 4, requiere 5 frascos. ¿Ya? Y generalmente estos frascos se ponen por vía endovenosa. De ahí de que en la calle difícilmente vamos a utilizar, ¿no? Necesitamos un suero, necesitamos poner una vía al paciente. E incluso generalmente lo que hacemos, el frasco que vamos a utilizar, hay veces la mitad del frasco le ponemos directo a la vena y la otra mitad le ponemos en el suero para que entre lentamente. Cuanto más rápido le pongamos, hay más riesgo de que el paciente nos haga una reacción anafiláctica. ¿Ya? Se llama antídoto polivalente. Doctor, entonces en grado 1 es mejor poner el suero. No, todos los medicamentos, todo antídoto polivalente se pone en suero. Toditos se ponen en suero. Pero podemos ponerle algo del antídoto directo a la vena. Entonces, por ejemplo, si voy a poner uno solo, la mitad le pongo en la vena y la mitad en el suero. Ahora, si voy a poner dos, le puedo poner uno en la vena y uno en el suero. O mejor le pongo la mitad nomás en la vena directo y lo demás en el suero. ¿Ya? Para tratar de que entre lentamente. Cuanto más rápido metamos el antídoto, más riesgo de anafilaxia. ¿Ya? Ahora, en los hospitales no utilizamos tanto estas opciones. En el hospital, más que todo, lo hacemos a través del laboratorio. Pedimos plaquetas, pruebas de coagulación, tiempo de sangría y demás, ¿no? Entonces, cuando vemos que la sangre prácticamente no coagula, tenemos que poner más suero o antídoto polivalente. Y vamos controlando el laboratorio hasta que se normalicen las pruebas de coagulación prácticamente, porque si no, el paciente empieza a desangrar, ¿no? Y lógicamente vamos controlando al paciente, vamos viendo en especial las encías, para ver que no empiecen a sangrar. Ahora, existe algún tratamiento que también está descrito con el objetivo de retardar la absorción del veneno. ¿Ya? Si la serpiente me muerde en el antebrazo, pues me mete el veneno en el antebrazo. Este veneno se encuentra aquí en el antebrazo y de a poquito el veneno se va diseminando a todo el cuerpo. Pero al inicio
está en el antebrazo solamente el veneno, ¿ya? Entonces, una forma de retardar la distribución, la invasión y demás del veneno es el uso del torniquete. Entonces, el torniquete se utiliza en mordedura de serpientes. Este torniquete está indicado 5 a 10 centímetros proximal a la mordedura, pero solamente bloquea venas y linfáticos, no bloquea arterias, y solamente sirve en los primeros 30 minutos de que le ha mordido la serpiente. Si han pasado más de 30 minutos, ya no sirve este torniquete, ¿ya? Es decir, la serpiente le ha mordido acá. Yo voy a poner 5 a 10 centímetros arriba el torniquete. Lo voy a ajustar, igual que el torniquete que hemos visto en hemorragias. Pero lo característico es de que lo voy a ajustar, pero hasta que pueda sentir todavía el pulso pedio. Siento el pulso pedio, suavito, ahí lo dejo. Ajusto, pero sin bloquear arterias, ¿ya? Solamente bloqueo venas y linfáticos. Por consiguiente, no hay necesidad de aflojar este torniquete. El torniquete de las hemorragias, recuerda, hay que aflojar cada 20 a 30 minutos. Pero este torniquete no, porque no bloqueamos arterias. Esa es la razón por la que no se afloja, ¿ya? Ahora, si se van a alguna posta, a algún centro de salud y demás, van a ver que en los hospitales existen afiches, propagandas, están pegadas en la pared, ¿no?, para la población en general. Y en estos afiches indica prohibido hacer torniquete. Dice que no se haga torniquete, ¿ya? Estos afiches es para la población general, no es para el personal de salud. O sea, ¿a qué me voy? O sea, si yo estoy dando una clase a dirigentes de una comunidad, ¿no?, padres de familia y demás de una comunidad, ¿qué les voy a decir? No hagan torniquete. ¿Cómo les voy a decir a una persona que no es de salud? Van a hacer un torniquete, pero solamente van a bloquear venas y linfáticos, no van a bloquear arterias. ¿Qué sabe la población de arterias, de venas, de linfáticos? Entonces es ilógico pretender decir que hagan un torniquete de estas características, ¿ya? La población general, ¿qué hace? Le hace un torniquete como de las hemorragias, le bloquea todo, y lógicamente eso afecta más a la extremidad que está con isquemia, mucho más se afecta. Entonces a la población general se dice que no realice torniquete. Bueno, también está indicado la incisión. Hay que hacer un corte en la herida, en el lugar de la mordedura, y hay que succionar la herida. Antes se decía hay que hacer un corte en X o un corte en cruz. Bueno, después ya se indicó de que al final solamente necesita hacerse un corte, e incluso se han indicado las medidas de 0,6 a 0,5 a 0,9 centímetros de profundidad, casi 1 centímetro de longitud y de profundidad. Una vez que tú hagas el corte, tienes que succionar la herida. Tendrás que una especie de morder, succionar, escupir. Succionas y escupes, ¿no? Solamente sirve también dentro de los primeros 30 minutos. Si ha pasado más de 30 minutos, ya no sirve. El veneno ya se ha diseminado mucho más allá. Solamente sirve en ese tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, lógicamente, si tú haces esto, pues de lógica, nos estamos exponiendo, porque vamos a estar en contacto con tejido, con la sangre y demás del paciente, ¿no? Nos exponemos. Pero está descrito como una de las técnicas para disminuir y eliminar la mayor cantidad del veneno, ¿ya? Pues, a momentos la situación es distinta. Cuando es el hijo, el padre, el que ha sido mordido por la serpiente, ¿verdad? Y ahí es donde más se utiliza. Bueno, y generalmente también se habla de la parte preventiva. Más que todo es prevenir.
las serpientes nos tienen miedo más a nosotros que nosotros a ellas. Entonces, generalmente en cuanto escuchan un ruido y demás, se escapan, ¿verdad? Entonces lo que hay que tratar es ser precavidos. Si vamos a ir, qué sé yo, a cortar, a deshiervar montes, a cortar árboles, hierbas y demás, pues tendremos que nomás tener precaución, utilizar guantes, utilizar botas y demás, ¿no? Cosa de protegernos. Siempre que vamos a ir al monte, en especial al trópico, pues hay que tratar de ir con guías, con personas que conozcan el lugar, que nos digan por dónde ir, porque no se puede caminar y meterse nomás por donde sea. Tenemos que saber por dónde podemos ir, ¿no? Bueno, mantener o hacer ruido prácticamente al caminar, para tratar de que estas serpientes se escapen, o ir con un animal, con una mascota y demás, ¿no? Recomendaciones para no exponerse a la mordedura de serpiente. Bueno, ya para